No, pero pues es que también es por tiempo, ¿no? O sea, no nos va a coger acá. Yo no los voy a coger, yo no me excedo de las 7:30. Perdón, Perdón, 7. el profesor llega acá faltando. No, pero ya viene hoy. Fases de la traducción. Es de las representantes que más retratan. ¿Sí? Sí. Hija de abogado. ¿Sí? Bueno. Fases de. Bueno, entonces hablamos de funciones de los ribosomas, de la RNA de transferencia, del RNA mensajero. Aquí lo que vamos a hacer es tratar de identificar cuáles son los eventos importantes de la iniciación que se caracterizan o tienen como actores estos elementos de la elongación y de la terminación de la traducción. Eso es de la biología molecular del gen. Ese IF1 es de factor de iniciación en inglés. Factor de iniciación 1, factor de iniciación 2, factor de iniciación 3. Una G, la G es una traslocasa, que es una enzima. O sea, nos podemos quedar hasta. Un factor TU que es chaperón o escolta. Y este factor es un factor de reciclaje que permite renovar la energía de este factor que viene siendo como una chaperona. Y esos factores de release, que son factores de liberación, 1, 3 y un factor general de liberación, son los actores del proceso de terminación de la traducción. El proceso general ya nosotros lo tenemos en nuestra mente por biología fundamental o biología celular. No sé cómo está el currículum. Bien, entonces la iniciación en la traducción no inicia inmediatamente en el extremo 5' del RNA mensajero recién sintetizado o recién generado, sino unos 25 nucleótidos después. Y en procariotas, pues sabemos que es un caso especial donde los señales de iniciación deben repetirse cada vez que se puede un sistema. Entonces recordamos que hay una actividad de una enzima L-formilmetionina que actúa con la traducción de los procariotas y una metionina que actúa en la traducción de los eucariotas. Entonces aquí están nuestras señales de iniciación de la traducción. Esto es un alineamiento de secuencias de iniciación de un procariota, particularmente Escherichia coli, donde encontramos unas señales características, así como en transcripción hablamos de promotor de la transcripción. Esto viene siendo el homólogo a promotor, pero en la traducción. Entonces está una secuencia rica de guaninas y citocinas que le vamos a llamar secuencia de unión al ribosoma, ya la habíamos presentado la clase pasada, o secuencia de Shine-Dalgarno, por quien describió esta secuencia. Y un codón de iniciación. Shine-Dalgarno se escribe Shine-Dalgarno. Vamos a tener en esta segunda, en la sección intermedia, pues vamos a tener nuestra secuencia de Shine-Dalgarno, rica en purinas, nuestro codón de iniciación, aquí están los codones, los péptidos, que serían los aminoácidos, y esta secuencia que va como curvita sería el RNA de transferencia, donde se une el codón con el antígeno. La última fase de la diapositiva, entonces el inicio de la traducción arranca o el primer paso es el apareamiento del RNA mensajero con el RNA ribosomal 16S. Ese acople de su unidad menor del ribosoma a través del RNA ribosomal con el RNA del mensajero es la fase inicial. Y luego el apareamiento del codón anticodón a través del RNA de transferencia. Aquí tenemos un alineamiento. Vemos que al igual que la región promotora, pues hay unas secuencias que varían un poco, pero en términos generales es esa secuencia GG-AGG la que caracteriza la secuencia de Shine-Dalgarno y el codón de inicio. ¿En eucariotas siempre es AUG? En eucariotas siempre es AUG. Y en procariotas varía. Correcto. Listo. Entonces, para que se dé el inicio, vamos a tener primero un complejo de preiniciación que tiene la subunidad 30S, la subunidad menor, los factores de iniciación que ya se los presenté, IF1, IF2 y IF3, el RNA mensajero y el RNA transferencia. Y posteriormente se une la subunidad 50S
y forma el complejo 70S de la traducción. Aquí tenemos factores de iniciación en bacterias, factores de iniciación en eucariotas. Los de bacterias, pues IF1, IF2 y IF3. Y en eucariotas, pues tenemos los equivalentes, solo que le ponemos la E antes de eucariótico. Y 1, 2, 3, 4, y hay un factores de iniciación 4A, B, C, D. Esos 4 le van a dar un matiz diferente al proceso. ¿Qué hace el factor IF1? Impide la unión del RNA al sitio A, que el RNA de transfer, el aminoácido de RNA mejor. Lo normal es que el primer aminoácido de RNA se una al sitio A, pero sabemos que no sucede así, sino que se une al sitio peptídico primero. O sea que alguien oculta la entrada al sitio A, y eso lo va a hacer el factor IF1. El IF2 es el chaperón o escolta que lleva ese aminoácido de RNA al sitio B, para que no se vaya a llegar a unir al sitio A, que es el primer sitio. Y IF3 impide la muy fácil asociación entre la subunidad mayor y la subunidad menor antes de tiempo. O sea, la subunidad mayor va a querer unirse a la subunidad menor, pero ese factor hace que se rebote, digámoslo así, o haya refracción. Correcto. Entonces, el proceso viene así. Tenemos nuestra subunidad aquí, nuestra subunidad mayor, que el factor 3 evita que se una. El factor 2, que escolta al primer aminoácido de RNA al sitio B, y luego tenemos nuestro IF3, F1, correcto. Y posteriormente, cuando ya se une la subunidad menor, pues tenemos que se sale el factor 3 para que se pueda unir la subunidad mayor y la subunidad menor. ¿La subunidad qué? Mayor con la subunidad Menor. Listo. Ahí entonces tenemos el complejo de iniciación. Complejo de iniciación, recordamos, la subunidad menor, los 3 factores de iniciación, el factor IF2, el reconocimiento de la N-formilmetionina, liberación del factor 3 para que se pueda el complejo 50S, luego la tabla 50S y la liberación del factor de iniciación. Bueno. Aquí, entonces, si hacemos un paralelo con los factores de iniciación en eucariotas, pues vemos que está el IF2, que es el chaperón, o escolta, el IF3, y aparece IF4A, B, E, T, y luego IF5. Estos realizan una función muy particular. Entonces, vemos, por ejemplo, IF4A, la actividad de RNA ligasa remueve estructuras secundarias del RNA mensajero permitido que la subunidad 40S haga parte del complejo. Entonces, ¿qué sucede en eucariotas? En eucariotas va a haber un evento particular, es que hay una reedición del RNA mensajero. El RNA mensajero ya venía editado, ¿cierto? Splicing, todo lo que vimos. Y luego aquí hay una reedición del RNA mensajero. Un glaciado, llamémoslo así. Se quitan horquillas, se quitan ciertos nucleótidos y se prepara el RNA. Por tanto, el orden de inclusión en eucariotas es diferente a procariotas. Entonces, mientras en procariotas es su unidad menor, RNA mensajero, luego RNA transferencia y por último la etapa, que es nuestra subunidad mayor, en eucariotas es su unidad menor, RNA de transferencia, mientras tanto se va editando el RNA mensajero, luego el RNA mensajero y por último nuestra etapa, que es la subunidad mayor. En ese espacio de tiempo, espacio temporal, es donde ocurre la adición. ¿Quién hace la adición? De eso lo van a hacer los factores de iniciación 4, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, EF4B se une al RNA mensajero, facilita el scanning para encontrar el primer agujero. Entonces, ¿qué es el scanning? Hace un rastreo de esa secuencia de iniciación para encontrar el codón de iniciación. EF4B se une al casquete K y hace parte del complejo EF4F. Y así sucesivamente, el IF5 promueve la disociación de otros factores de iniciación. IF6 facilita la disociación del ribosoma y eso ya es para finalización. Entonces, en eucariotas ya habíamos dicho que hay una característica y es que
las secuencias señales de iniciación son el casquete CAP, que ya venía de nuestro RNA mensajero, la cola poliap, porque me sirve para algo que llamamos reciclaje ribosómico, y la secuencia AUG, que junto con otras secuencias ricas en purina le llamamos secuencia COSA, que sería la equivalente, secuencia COSA, que sería la equivalente a el RBS o secuencia neuronal. Bien, aquí tenemos nuestros factores de iniciación, ya tenemos las funciones. Solo que aquí en eucariotas aparece esta. Los cuatro, EIF1, EIF4A, E, G y B, que preparan el templado de RNA para la unión al ribosoma. Bien, ese en eucariotas entonces ya le llamamos complejo de fragmentación 43. Ese complejo de fragmentación 43 se caracteriza por tener la subunidad 40S, que es la subunidad menor. Aquí ya hablamos de subunidad 40, ¿no? 40 y 60, que serían eucariotas. He encontrado los factores de iniciación y el RNA transferente, primer aminoácido de RNA. ¿La 60 sería la mayor o todavía no? La 60 es la mayor. Yo ahí estoy un poco confundida, porque tengo todo el tema de las unidades 16S, esa parte, ¿sí? No, es que una cosa es, de ribosoma ¿cómo podemos hablar? De la subunidad y del RNA que lo conforma. La subunidad se llama 40S. El RNA que lo conforma se llama 18S en eucariotas. Sí, 28, 18. 18. Ah, bueno. En procariotas sería su unidad menor 30S, el RNA que lo conforma sería el 16S. Al 16 y 20. La subunidad mayor sería 50S y la RNA que lo conforma sería 23S. Bien, entonces la edición que hacemos en eucariotas pues es quitar estos hyping, que son como bucles que se forman en la molécula por autocomplementariedad, digamos que limpieza algo de la estructura de la. Y finalmente el orden es ese como aparece ahí. Tenemos la subunidad menor, aparecen los factores de iniciación, se une el RNA de transferencia, cosa que no sucede en procariotas. El RNA de transferencia mientras se hace la edición del RNA mensajero, luego concluyen y por último se une el RNA mensajero para formar el complejo de iniciación. Lo último sería la unión de la subunidad mayor, el rastreo que hace el complejo para encontrar el factor del codón de iniciación y finalmente la unión de la subunidad 60S para formar el complejo 80S, que es el complejo terminado para la iniciación. Dijimos que era muy importante la asociación que había entre el capuchón y el factor y la cola poliap para facilitar una unión, de modo que ocurre algo que se llama reciclaje ribosómico, de modo que el ribosoma no necesita desacoplarse necesariamente, sino que puede continuar haciendo un ciclo, de modo que se traducen las proteínas que con más frecuencia utiliza la célula. Bueno, la reseña de los pasos, yo creo que ya los captamos bien. Bien, en el caso de la elongación, entonces vamos a decir que, digamos que los mecanismos nos difieren mucho entre procariotas y eucariotas, por tanto, el texto hace énfasis en un solo mecanismo para ambos, tanto procariotas como para eucariotas. ¿Qué factores son los que van a participar? El factor G, que es una trandocasa, y ahí va un gasto de energía. El factor T1, que es una escolta, al igual que lo hace el factor IF2. Y este factor, que es un factor de reciclaje energético. Bien, entonces el factor TU, el escolta, es el que lleva el segundo aminoácido de RNA hasta el sitio. Hasta el sitio P. Acuérdense que ya llegó el sitio al sitio peptídico. Entonces, ¿qué va a hacer él? Bien, entonces aquí ya esto fue la primera acción. Hasta el sitio P fue lo que hizo IF1. Luego viene este segundo factor que va a escoltar ese aminoácido de RNA representado por ese cilindro. Va a llegar hasta el sitio A,
aquí hay un desgaste de GDP a GDP, entonces hay un gasto energético. Luego viene un segundo factor de elongación que induce ese factor llamado EFTS, ayuda a que ese factor TU que colocó ese aminoácido tRNA se renueve en términos energéticos. Entonces elimina el GTP para que venga un GDP, para eliminar el GDP que queda, para que venga un nuevo GTP y pueda estar listo para introducir el nuevo aminoácido tRNA. Digamos que a visión o a vista de ese factor aparece este esquema. Entonces tenemos un factor TU, coloca el primer aminoácido tRNA, pasa de GTP a GDP, el GDP ya quedó energéticamente disminuido y viene ese factor TS que se une, elimina, vea que deja ese momento, elimina el GTP, hace que se introduzca otro GTP y queda listo el factor GTP-TU para poder hacer otro viaje y poder explotar otro aminoácido tRNA. Entonces, los tres factores, la G que es una translocasa que no lo hemos mencionado, el factor TU que es el escolta y el factor TS que es el que ayuda a renovar la energía del factor TU, eliminando el GDP y incluyendo el GTP nuevo. Es necesaria la unión de ese factor TU en la síntesis debido a que los enlaces aminoácido tRNA son muy volátiles, ellos tienden a escaparse, entonces necesitamos a alguien que permita la unión de ese aminoácido tRNA. La disociación, la acción de ese factor TU, que tiene una diferencia espacio-temporal, es importante para que haya una correcta inclusión de aminoácido tRNA. Entonces, la permanencia de esos aminoácidos tRNA depende de la unión fuerte del codón-anticodón y eso está determinado por el tiempo que gasta el proceso de inclusión de ese factor TU. La translocación pues es simplemente el paso que hay del aminoácido tRNA desde el sitio P al sitio E, soltando el aminoácido, y desde el sitio A hasta el sitio P, soltando el aminoácido. Bien, esa translocación está determinada por un factor translocasa. ¿Quién es muy importante en ese proceso? La enzima peptidtransferasa y el RNA ribosomal de la subunidad mayor. Ya habíamos dicho que la subunidad mayor es la responsable del proceso peptidtransférico, donde participa la translocasa, y la subunidad menor es la responsable del centro codificador, la unión codón-anticodón. Simplemente es la formación de un enlace peptídico por una enzima llamada peptidtransferasa, que hace a través de la unión a través de un enlace de ambos aminoácidos, y simplemente ocurre ese proceso que es la inclusión, el movimiento de tres lugares de codón-anticodón y la inclusión o el alargamiento de la cadena peptídica por una enzima peptidtransférica y por ese factor translocasa. ¿Qué sucesos ocurren? En la translocación, tres movimientos. El RNA desasilado, que pierde el aminoácido, abandona el lugar P en la subida de KS. El peptidil tRNA se mueve del sitio P, del sitio A al sitio P en la subida menor, y el RNA mensajero se mueve en tres lugares, es decir, con tres lugares esperando el siguiente aminoácido RNA, que es lo que sucede ahí, facilitado por esa translocasa. Y esa translocación se caracteriza porque hay un momento de espacio híbrido de espacio-tiempo, y es decir, como dijimos que los aminoácidos tRNA son muy volátiles, pues entonces lo que hace es que la subunidad mayor mantiene retenidos por la cabeza, digámoslo así, se mueven del lugar, lo que permítame llamar cola, una estructura donde está la estructura codón-anticodón, y luego se mueven dos lugares. Listo. Hay un mecanismo medianamente eficiente de selección de nucleótidos, que es a través de la presencia de residuos con el RNA ribosomal 16S. Como son tres RNA los que confluyen en el mismo sitio, el mensajero, el de transferencia y el ribosomal, pues debe haber una coincidencia de nucleótidos
una interacción del nucleótido, entonces debe haber una coincidencia con el RNA del consumidor. La actividad GTPasa del FT1 es muy importante porque eso hace que la reacción sea lenta cuando se encuentra un aminoácido RNA que no es compatible, o digamos que no puede formar unión con un anticodón, y la lectura de prueba de la liberación es el proceso de reacumulación. Entonces, el primer mecanismo, selección de residuos. Vean que hay una interdependencia o una correspondencia más bien entre el RNA de transferencia, el RNA mensajero y el RNA ribosomal. Si no hay coincidencia, pues la reacción se va a hacer mucho. La actividad GTPasa, entonces lo que llamamos mecanismo de desarrollo cinético. Entonces, la hidrólisis de ATP solo se da cuando hay una correspondencia de codón anticodón. Si no, la reacción se vuelve más lenta. Eso ya lo hemos mencionado cuando vemos replicación, ¿no? La actividad de cinética de la reacción. Y la acomodación. No se produce actividad transferencia si no hay una coincidencia de rotación correcta. Es decir, si no coincide el codón anticodón, pues la rotación no será de manera correcta y por tanto no se puede dar el proceso de interacción. ¿Cuánto nos gastamos en términos energéticos? Cuando hablamos de la activación, hablamos de una molécula de ATP. En la conducción del aminoácido RNA en la locación, nos gastamos una molécula de GTP que se volvió GDP. Y en la translocación, la translocasa también gasta una molécula de GDP. ¿Qué sucede entonces en la terminación? La terminación se caracteriza por el reconocimiento de estos codones de finalización que no codifican o que no tienen una coincidencia con ningún aminoácido. Y hablamos de dos tipos de terminadores de la translocación: los de clase 1, los de clase 2. Los de clase 1 en procariotas, RF1, RF2, y cualquiera de los dos que reconoce esos conos. Entonces, este primero, RF1, reconoce UAG, el segundo reconoce UA y el tercero reconoce UA. Y estamos los de clase 2, que son los que ayudan a desacoplar toda la maquinaria de unión de la unidad mayor con las unidades menores, del RNA mensajero, desacoplar el péptido que se formó. Y en eucariotas pues tenemos un solo factor que reconoce todos los codones de terminación y un factor de clase 2 que ayuda también a lo mismo, desacoplar esa estructura. Entonces hablamos de los factores de liberación tipo 1, reconocen los codones de terminación, desencadenan la hidrólisis, y los factores de liberación 2 estimulan la disociación de todo el compuesto ribosómico. Bien, la terminación está íntimamente relacionada con el reciclaje ribosómico en el caso de los ultravioleta, es el reconocimiento, esa colabolía y la inclusión del ribosoma en otro proceso de transcripción. Y hay una particularidad, y es que los factores de liberación, como después de que el aminoácido RNA, el último aminoácido RNA, pasa del sitio A al sitio B, nos queda atrapada la estructura. No hay otro aminoácido RNA que empuje a ese último aminoácido RNA, por tanto se queda en el sitio B. Entonces, el factor de liberación que aparece acá, el de GTP, simula ser un aminoácido RNA último, que va moviendo la estructura hasta que se libere el último factor, el último aminoácido RNA, y se pueda liberar la cadena. ¿Dónde hemos visto este proceso de simulación? En la transcripción. ¿Quién hace un proceso de simulación? ¿Por qué? ¿Dónde hemos visto otro proceso de simulación? Camila se fue. ¿Dónde? En la transcripción vimos un proceso de simulación. Una estructura simulando ser otra.
Pero eso se utiliza es para desestabilizar la RNA polimerasa, para que ella pueda soltarse, ¿no? O el RNA para que pueda también. Eso. Entonces acuérdense que la RNA polimerasa tiene unos aminoácidos que simulan ser DNA y otros que simulan ser RNA para bloquear el proceso de transcripción. Entonces, más o menos sucede aquí lo mismo. Un factor simula ser un aminoácido de RNA para unirse en el sitio A, para correr esta estructura de modo que se liberen los aminoácidos de RNA. Para tapar los sitios, ¿no? Sí, para llenar los espacios. Hace de cuenta, engaña al ribosoma que viene otro aminoácido de RNA y va corriendo, salen todos los aminoácidos de RNA cargados y puede salir liberar el péptido. ¿Quién otro hace simulación? Algunos elementos que se consideran antibióticos. Por ejemplo, la puromicina es un factor, es un metabolito secundario que tiene una estructura muy similar al aminoácido de RNA. Esa puromicina es análogo a un aminoácido de RNA. Se une al sitio A y bloquea la entrada de un nuevo aminoácido de RNA, por tanto, impide la formación de nuevos proteínas. Muy utilizado como antibiótico. Les había dicho que el mayor blanco para controlar virus eran el RNA ribosomal, porque si se bloquea, entonces se la. Entonces, muchos están diseñados, por ejemplo, estreptomicina y aminoglucósidos. Ellos actúan a nivel de interferir la unión de la fosfometionina, por tanto, impide la iniciación correcta en la síntesis. La tetraciclina se vuelve la unidad 30S, inhibe la unión de los aminoácidos de RNA, y eso en procariotas. Cloranfenicol inhibe la actividad peptidotransférica, por tanto, inhibe el RNA 23S del RNA de las unidades mayor y por tanto bloquea la traducción. Ciclohexamidina actúa a nivel de eucariotas en parásitos, particularmente en las unidades 60S. Eritromicina se une a las unidades 50S e inhibe la translocación en procariotas, y la que ya mencionamos, que es puromicina, que es un simulador de una aminoácido de RNA, por tanto, análogo y por tanto inhibe provoca la terminación anticipada porque no permite la integración de la traducción. Entonces, la mayoría de esos antibióticos están enfocados a el RNA. Hay otros muchos mecanismos, ¿no?, que de pronto podrían, no alcanzar, pero muchos otros mecanismos que están enfocados con una bomba de acción, de expulsión que hacen los microorganismos para generar unas estructuras, entre otros. Entonces, si hacemos esto, en la bioquímica de Strayer se hace énfasis de una enfermedad muy común hace un tiempo, la difteria, que fue causante de múltiples muertes en los organismos, porque estaba relacionado con el metabolito, un metabolito que actúa capturando el factor de hibridación IF2 en los eucariotas, bloqueando entonces la traducción. Entonces, ese factor IF2 por una quinasa activa se convierte a GDP, pero ahí está capturado por un factor de esa bacteria que produce de Corynebacterium diphtheria, que produce entonces la inhibición de la educación en eucariotas. También. Entonces, tenemos eucariotas y procariotas. Si hacemos un comparativo, que siempre lo hacemos, en cuanto a ribosomas, las unidades cambian, ¿no?, entre procariotas y eucariotas. El aminoácido de inicio, metionina en eucariotas y N-formilmetionina en procariotas. El RNA de transferencia iniciador, pues tiene que ver con N-formilmetionina y metionina en eucariotas. La señal de iniciación, aunque en eucariotas la secuencia cosa, el codón inicio, y en procariotas entonces la secuencia de Shine-Gardo, el codón inicio. Bueno, y en eucariotas también el capuchón y la cola polía. Los complejos de iniciación en eucariotas EF1, 2 y los 4, que son los que pulen
el RNA mensajero, y en procariotas IF1, 2 y 3. Los factores de elongación, factores de elongación alfa, beta, entre otros, aunque ahí hicimos mucha diferenciación entre procariotas y eucariotas. Y en procariotas, el TU y S, que es el reciclador energético. Y la terminación, un único factor de liberación que tiene todos los codones y un factor adicional para desacople y desmontaje. Y en procariotas, dos factores de liberación que actúan leyendo diferentes propiedades. Vamos a hacer entonces ese taller ahorita, que es básicamente una transcripción conceptual del DNA que les doy, lo convierten al RNA mensajero, identificando las señales de iniciación y finalización de transcripción y de traducción para que encuentren una diferenciación entre los dos. Y utilizando esta tablita para hacer la traducción conceptual. El gusano. No, es que de lo que le, si le alcancé a mandarle, ¿no?